Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva serie de videos que ahora nos estaremos enfocando y centrando en algunas cuestiones de español. Y trabajaremos de manera englobada y de manera clasificada algunos de los tipos de textos. Como ustedes sabrán, los tipos de textos que existen son varios y están clasificados de acuerdo con sus características. Nosotros tenemos textos narrativos, textos literarios, textos argumentativos, textos expositivos. Entonces, en esta serie de videos vamos a tratar a estos tipos de texto y vamos a dar una pequeña explicación de cómo son, para qué sirven, cómo se escriben y cuál es su estructura. Comenzaremos con los que tienen una estructura un poco más simple, por así decirlo, y que también son los más comunes al momento de estudiar, que son los textos narrativos. Los textos narrativos precisamente toman ese nombre porque narran o cuentan una historia. El texto narrativo más común y con el que generalmente se empieza a explicar esto a los niños son los cuentos y más específicamente pues los cuentos infantiles. Entonces en este video hablaremos sobre los cuentos. Texto narrativo número uno, los cuentos. Primero, ¿qué son? Les mencionaba yo, los textos narrativos relatan acontecimientos que se desarrollan en un lugar y un tiempo determinado. Un espacio, puede ser un castillo, puede ser el bosque, puede ser la selva, etcétera. Participan diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. Generalmente en los cuentos de hadas para niños, pues todos los personajes son imaginarios, pero habrá cuentos a lo mejor en los que se pueda hablar de una persona real. Algunos ejemplos de los textos narrativos son leyendas, fábulas, cuentos y novelas. Entonces, como les mencionaba yo, pues estaremos comenzando precisamente con los cuentos. ¿Qué elementos voy a encontrar yo en un cuento? Bueno, los cuentos tienen un narrador. En un cuento hay uno, dos, tres, varios personajes que se clasifican de acuerdo a su importancia, las acciones que ocurren en un cuento, el tiempo en el que el tiempo que transcurre en el cuento, cómo se va desarrollando la historia y por último la trama. Entonces veremos uno a uno estos. Primero, el narrador. El narrador es la persona que cuenta la historia. Ese es el narrador. Dentro de los cuentos hay tres tipos de narrador, como lo pueden observar ustedes aquí en la imagen. Uno que se llama narrador omnisciente, narrador testigo y narrador protagonista. ¿Cuál es el narrador omnisciente? Es aquel narrador que conoce todos los detalles de la historia. Omnisciente significa que todo lo sabe. Entonces, el narrador omnisciente conoce todos los personajes, conoce todo lo que incluso va a pasar en el cuento y sabe lo que piensan los personajes, lo que van a hacer, etcétera. El narrador omnisciente da muchos detalles de lo que sucede porque lo conoce todo y lo sabe todo. Entonces, la mayoría de los cuentos de hadas de los niños, como Blancanieves, Caperucita Roja, utilizan narrador omnisciente porque es una persona que está contándonos la historia y nos da muchos detalles. Nos dice, por ejemplo, cómo se sentía la bruja, cómo se sentía Blancanieves, etcétera. Entonces, ese es un narrador omnisciente. Número 2, narrador testigo. Relata una historia, pero no es suya. Por eso se llama testigo. Él conoce de manera indirecta lo que está pasando o pudo haber sido testigo de ella, pudo haber visto esa historia, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando nos preguntan a nosotros, ¿viste lo que pasó ayer? No, sí, yo estaba también allí. A ver, platícame qué pasó. Y esa persona empieza a narrar lo que vio. A eso se refiere el narrador testigo. Es testigo de los hechos y los va a platicar. Y si le preguntas, oye, pero ¿por qué hizo eso? Ay, es que no sé, pero actuó de esa manera. Vean la diferencia. El narrador testigo no lo sabe todo. Él va a contar lo que vio, porque es testigo de la historia, pero no lo sabe todo como el narrador omnisciente. El omnisciente sabe por qué pasan las cosas y por qué los personajes actúan de esa manera. El testigo no. El testigo solo nos da la información que él pudo ver. Y por último, narrador protagonista. Cuenta la historia desde su punto de vista, asumiendo el papel principal. Probablemente sea el más utilizado, aquel que cuenta su propia experiencia. El narrador protagonista es cuando en un cuento uno de los personajes está contando la historia. O sea, un personaje le está pasando las cosas a él y él está contando la historia. Es, por ejemplo, como si Caperucita Roja narrara su cuento. Así sería el narrador protagonista. Será un personaje el que nos platique el desarrollo de la historia. Muy bien, eso en cuanto al narrador. Ahora, los personajes.
Los personajes en un cuento pueden ser clasificados de tres maneras. ¿Y por qué de tres? Se clasifican así de acuerdo a qué tanto aparecen en la historia. Si aparecen mucho, si aparecen más o menos en algunas escenas o si aparecen muy ocasionalmente. Entonces, los personajes pueden ser A, personajes principales. El personaje principal es el más importante de todos. Sobre él se desarrolla toda la historia. Incluso los cuentos se llaman así por el personaje principal. Si yo les digo La Cenicienta, Cenicienta es el personaje principal, incluso el cuento se llama así. Dentro de la categoría del personaje principal podemos encontrar dos diferencias. Hay personajes principales que son el protagonista, sobre él se desarrolla la historia, por eso es el personaje principal. Y las características de un personaje protagonista es que el personaje protagonista de los cuentos generalmente es bueno, es amable, es bonita si es una princesa, ayuda a las personas, es caritativa, es amable. Entonces tiene todas las virtudes, las características buenas. Y siempre hay una persona que trata de hacerle la vida imposible al personaje protagonista y se llama antagonista. Antagonista significa lo contrario del protagonista. Es un personaje principal, pero es malo, es malvado. No quiere que el protagonista cumpla aquello que debe de hacer. Entonces, véanlos, el personaje principal, sobre él gira la historia, puede haber un protagonista y un antagonista. Luego obtenemos nosotros personajes secundarios. Los personajes secundarios son importantes porque sirven para que el personaje principal pueda ir armando la historia. Los personajes secundarios aparecen en algunas escenas, incluso interactúan con el personaje principal, hablan con el personaje principal, le ayudan a resolver algunas cosas, pero no son lo más importante, por eso se llaman personajes secundarios. Y por último, tenemos tres personajes de ambientación. Se llaman así porque son personajes que ambientan las escenas. También son llamados personajes de relleno porque se ponen allí para que no se vea solo el cuento. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en Blancanieves, volviendo a ese cuento, pues los personajes de ambientación son todos los animalitos del bosque. Los personajes secundarios serían los enanitos. Blancanieves es el personaje principal bueno, el protagonista, y la bruja el personaje principal malo, el antagonista. Muy bien, las acciones. Las acciones se refiere a qué pasa en la historia, qué pasa en el cuento. Muy bien, a esto se le llama la trama o el argumento. La trama o el argumento es ese conjunto de acontecimientos que se cuentan en orden cronológico y que le van dando forma a la historia. Primero, si nosotros vamos a escribir un cuento, es en lo primero que pensamos, la primera idea que nos viene a la mente con la que comenzamos nosotros a escribir. Y ya en base a eso vamos viendo cuánto durará el cuento, cómo va a terminar o demás. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Blancanieves, tomando como ejemplo ese cuento del que ya hemos venido hablando, la trama o el argumento es que la bruja, ella quería ser solamente la más bonita del reino y al ver que Blancanieves le ganaba en belleza, pues tenía que deshacerse de ella. Va con el leñador y le encarga esa tarea, pero el leñador no puede llevarla a cabo. Y la bruja se queda pensando que sí lo hizo. Esa es la trama, ese es el argumento. Y de hecho, no solo los cuentos lo tienen, las novelas lo tienen, las películas también los tienen. La trama es ese hecho principal sobre el cual se va desarrollando la historia que estamos contando. Muy bien, ¿dónde pasa la historia? A eso se le llama lugar o el escenario o el espacio. El espacio se refiere a ese lugar físico en el que la historia va a transcurrir. Generalmente es un escenario o puede variar entre dos o tres lugares. Por ejemplo, un castillo, una casa embrujada. Este espacio, menciona aquí la información que están viendo en pantalla, se debe describir muy bien para que el lector, usando su imaginación, se interese en la historia e imagine lo que está pasando. Es muy importante, sobre todo en los cuentos, que son como de misterio, de terror, hacer esto. ¿Por qué? Porque si comienzas diciendo que había una casa y que estaba embrujada y que había unos niños que vivían en ese vecindario y un día de lluvia se metieron. Está bien. En base a lo que dije, ustedes ya se imaginaron algo, pero no use ningún adjetivo o ningún adverbio para describir. En un próximo video veremos qué son los adjetivos y los adverbios y por qué son importantes para hacer descripciones, no solo en cuentos, en todos los tipos de texto que vamos a ver. Pero si yo les dijera que en una oscura noche de verano,
Mientras una fuerte lluvia caía sobre la ciudad, los niños, temerosos de que no alcanzaran a llegar a su casa, ven a lo lejos una casa embrujada cuyas puertas se abren rápidamente y los invitaba a entrar. Si se fijan, ahí yo ya empecé a describir un poco cómo era el día, cómo era la lluvia, cómo era la casa, y de esa manera generamos más suspenso, más terror si es un cuento de terror, y si es un cuento de fantasía, vamos nosotros generándole al lector ese ambiente. Por ejemplo, cómo era el bosque de Blancanieves, cómo era el castillo de, de la princesa, etcétera. Entonces, el espacio es ese lugar y debe de estar muy bien descrito para que nosotros nos podamos imaginar la historia perfectamente. Sobre el tiempo ya había hablado yo un poquito antes. El tiempo se refiere a cuándo pasa la historia. Debemos establecer un tiempo o una época, ¿sí? Si por ejemplo es la época moderna, si pasó en la Edad Media, si pasó, los cuentos dicen hace mucho tiempo, generalmente lo manejan así, en la época en la que había castillos, que había princesas. Algo importante que los cuentos tienen es esto que está con mayúsculas al final. La historia se cuenta en orden cronológico. ¿Cuál es el orden cronológico? El orden normal de los acontecimientos. Se narra lo que pasó primero, lo que pasó después y lo que pasó al final. En ese orden, sin saltarnos acontecimientos ni estar regresando al pasado. En el orden cronológico es el orden natural de los hechos. Se hace de esa manera también para no causar confusión, porque los cuentos generalmente no son demasiado largos. Y si brincamos en el tiempo de arriba a abajo, sí podemos confundir a los niños, sobre todo si se trata de cuentos infantiles. Muy bien, las partes de un cuento. Todos los tipos de textos, todos, lo digo desde ahorita y por la experiencia que he tenido trabajando con ellos, tienen tres partes fundamentales. Todo texto puede ser partido en tres partes fundamentales. Obviamente, todo debe de comenzar con un título, porque si no tiene título, pues ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama ese texto? Todo debe de tener un título, siempre. Y de ahí en adelante se desprenden las tres partes. Ojo, son tres partes siempre, pero esas tres partes pueden llamarse diferente, depende del texto. Por ejemplo, en los cuentos, la parte uno se llama planteamiento, y aquí dice, es el comienzo de la historia. Nos va a decir los hechos y nos va a presentar a los personajes. El planteamiento casi siempre es un párrafo chiquito al principio, que nos dice, en un lugar muy lejano, en un castillo en una montaña, vivía fulanita y hacía esto. Ese es el planteamiento, la descripción inicial de la historia. Le sigue el nudo. El nudo, al ser la parte de en medio, es el desarrollo de toda la historia y es la parte más larga. El nudo puede abarcar una página, dos, tres, depende de la extensión del cuento. En el nudo se cuentan todos los detalles y el nudo, fíjense curiosamente, tiene una parte muy importante que se llama clímax. El clímax es la parte llena de emoción de la historia, la parte donde no puedes dejar de leer, donde está a punto de pasar algo interesante y dices, no puedo cortar ahorita aquí porque yo debo de saber qué pasó. El clímax es la parte importante donde el personaje principal está resolviendo el problema del cuento. Y por último, el final de la historia es llamada desenlace. Nos dice cómo termina la historia. En los cuentos de hadas, los buenos ganan, los malos pierden y todos viven felices para siempre. Esa es como que la característica principal. Entonces, haciendo un breve resumen, ya para terminar, los cuentos tienen tres partes. Deben de tener un título y la parte uno se llama planteamiento, luego en la parte 2 nudo y la parte 3 desenlace. Hasta aquí dejamos este video sobre los cuentos. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el video número 2 con otro texto narrativo.